grabando? Ahora sí, ya. Entonces lo que vamos a hacer es completar, quedaron pendientes un par de problemas de la clase anterior, comentarlo y plantear algunos otros que involucran los métodos de integración estudiados durante esta semana. Entonces, el primer problema, estamos en el método, en este caso, de sustitución trigonométrica. Ya explicamos cuál era la esencia de este método. Este método, si en 30 segundos poder decir lo siguiente: la esencia del método es calcular integrales que involucran, que tienen integrandos, cuyos integrandos aparecen expresiones que involucran raíz de a cuadrado más x cuadrado, a cuadrado menos x cuadrado, x cuadrado menos a cuadrado. En general, integrandos que involucran potencias así. Tenemos integrando con algo así, ya sea ese término, o bien ese, o bien este, donde n es impar. Entonces puede uno usar el método de sustitución. Dependiendo del orden en que aparezca, es la sustitución. Hicimos el comentario de que en realidad está dentro del teorema del cambio de variable cuando uno lo ve al revés. Cuando uno lo ve al revés, tiene el método del cambio de variable acá. La variable ahora x es una nueva variable y no parte del integrando va a ser la fórmula, la variable. Y lo que hicimos fue desarrollar varios problemas en los cuales donde nosotros aplicábamos eso. Bueno, entonces aquí hay unos problemas estándar, esto es un problema estándar, importante manejarlo, ahí están las dos cálculos, y vamos a finalizar los problemas que estaban ahí, o comentar los problemas finales de la clase pasada, que no nos alcanzamos. Partimos con uno que sí lo alcanzamos a mirar, que era hallar el área de la región encerrada por la elipse. La simetría nos permite considerar la región encerrada en el primer cuadrante, y despejando la variable y llegamos a que todo el cálculo pasa por hallar esta integral. Entonces lo que hay que hacer es calcular esta integral. Y para esa integral usamos el cambio de variable a coseno de la nueva variable, aquí le llamé teta, a seno en realidad, a seno de teta. El problema que se desarrolló en clase era x cuadrado menos a, aquí está, es el problema que se desarrolló, y el que estamos desarrollando es al revés, el cambio de variable es distinto. En este que se desarrolló es x secante y en el otro es x seno. Bueno, entonces cuando x es seno, los cambios de variable llevan a la derivada coseno, y de la raíz se elimina un término cuadrático y queda coseno, que multiplica a la diferencial, entonces por eso aparece coseno cuadrado. El cálculo de esta integral ya lo habíamos hecho varias veces, la integral del coseno cuadrado al seno cuadrado, y llegamos a esto. En alguna parte usamos esta identidad, por eso que es un formulario que resume. Estas identidades nos permiten calcular la integral del coseno y del seno cuadrado, lo que estamos usando acá. Bien, y el cálculo pasa por hallar la integral en u y después devolverse. Recuerde que devolverse significa interpretar, expresar en términos de la variable original que es x. Y aquí uno lo que hace uno es el triángulo. El famoso triángulo que está comentado al principio. Seno de u es x sobre a. Aquí ponemos u, es x sobre a. Por lo tanto, uno completa el triángulo de esa manera, ¿no? Por lo tanto, en este triángulo, el coseno de u es la raíz, ¿no? A cuadrado menos x cuadrado sobre a. Y ese es el dato que inserta aquí, porque el seno de 2u es 2 veces seno coseno. O sea, aquí nos aparece, ¿no? ¿Cuánto vale u si x es igual a seno de u? Bueno, u es el arcoseno de x sobre a. Y eso es el que va ahí, ¿no? Entonces, llegamos a esta forma. Si lo evaluamos entre 0 y a, llegamos a que es el
resultado es a cuadrado pi cuarto, y si multiplicamos por 4, 4 veces el área de R, y llegamos al resultado. ¿Okay? Bien, el segundo problema es interesante, porque a veces ocurre que una integral se puede calcular de tres maneras distintas, de varias formas distintas. Dice que esta integral se puede calcular ya sea por partes, por sustitución trigonométrica o con un cambio de variable. La manera más rápida de calcular la integral, si uno quisiera, es con el cambio de variable. Aquí está el desarrollo de las tres posibilidades. Entonces, aquí el objetivo de darse cuenta, x cubo que se puede escribir como x cuadrado raíz de 1 menos x de x. Y el cambio de variable transforma la derivada de esto en esto, salvo el signo. Está sobrando un x cuadrado, pero el x cuadrado se despeja de acá. De la relación despejamos el x cuadrado. Entonces reemplazamos el x cuadrado como 1 menos u, es raíz de u y el du, que está multiplicado por un menos 2, así que menos un medio. Ahí está el menos 1. Agrupa los términos, calcula las integrales, vuelve a la variable original y llegamos a ese resultado. Es el que está ahí. Bien, ese sería el cálculo directo usando una sustitución simple. Si usamos cambio de variable, haríamos x igual seno, como imitando el ejemplo anterior, x igual seno, de x coseno, y entonces esta integral quedaría en términos trigonométricos más grande, así. Nos queda seno cubo por coseno cuadrado de u de u. Y aquí la clave en general, cuando uno quiere calcular una integral del tipo seno m de x coseno n de x, ¿ok? Entonces esta integral se va a poder calcular de manera eficiente cuando cuando m o excluyente, n es impar, como en el caso de m igual 3, el truco es descomponer el término impar en la potencia elevado a 1 por la potencia par, como lo estamos haciendo aquí. No hace este tipo de comentarios porque después copia y pega. Entonces, cubo como seno por seno cuadrado. Y seno cuadrado expresarlo en términos de coseno. Ahí está la representación. Entonces, cuando uno separa todas las integrales, llegamos a dos integrales, dos o más integrales, como las que están ahí. Cada una de estas integrales es simple, porque con u igual, con el cambio de variable coseno, la derivada aparece ahí. Aquí está la derivada. ¿Okay? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Entonces, si en la primera integral hacemos w, por ejemplo, coseno, el dw es menos seno de u, y está dentro del integrando. Si en el segundo, entonces nos quedaría una integral de un w cuadrado de u, de w, y la otra integral va a quedar del tipo w a la cuarta de w, salvo el signo. Por eso que quedan esos resultados. Y ahora tiene que volver a la variable original, volver a x, pero nuevamente si nosotros hacemos el triángulo, llegamos que el coseno de u es raíz de 1 menos x, y esos son los que inserta, y nuevamente llegamos al mismo resultado de arriba, en el caso de usando la integración por sustitución trigonométrica. Y el último caso es si lo hacemos por parte, este es el menos evidente, el cálculo menos evidente por parte. Porque uno tiene que escoger adecuadamente el u y el db. A ver, aquí las elecciones que escoge es porque el db se puede encontrar, el b se puede encontrar fácil a partir del db. El db es esto. No es difícil darse cuenta que una función cuya derivada sea esta es justo eso. O recuerda que si tú conoces el db, ¿cómo obtienes el b? Integrando db.
que es lo que hacemos acá. Si uno integra, llegamos a eso. Bueno, entonces se hace el cálculo U de V menos V de U, y uno llega a esta integral ahora, pero esta integral es el mismo tipo que el caso de B, con una sustitución. Así que esta integral también es directa. Y llegamos a esta expresión. De esta expresión, aquí hay que tener un pequeño detalle. Esta expresión, que es el resultado de la integración por parte, la voy a poner, la vamos a subrayar, ahí. Uno llega con la integración por partes algo como esto, que tiene una cara distinta a la integral, a las otras dos métodos. Llegamos a esto. Bueno, pero eso que está ahí puede ser escrito de la otra forma. Si si se hace un poco de álgebra, se factoriza por un tercio, y se agrega y se quita el 1. Aquí se agrega el 1 y se quita el 1. Que es lo que se está haciendo en la línea que está abajo, y se puede agrupar términos y se llega nuevamente a la integral. ¿Ya? Entonces, un poco más rebuscado de esta manera. El cálculo más inmediato, uno tiene que escoger el método que te permita calcular de manera más eficiente la integral. Y el primero de los métodos es el más eficiente, más rápido. Bien, vamos a cerrar con estos problemas y después vamos a discutir algunos otros que se han considerado. Fíjate que las dos integrales, calcular esas dos integrales, las dos integrales requieren el mismo cambio de variable, seno. En el primero, b seno de z. Con el cambio de variable llegamos a esta integral trigonométrica. Después de hacer la sustitución, aparece un cuadrado que cancela al 1/2 ahí, entonces queda la quinta, y cancela el coseno de arriba, queda la cuarta, y uno puede expresarlo de esta manera: tangente cuadrado, secante cuadrado, y queremos calcular esta integral, pero la derivada de tangente secante cuadrado. Uno se acuerda que la derivada es tangente secante cuadrado. Por lo tanto, ahí está el cambio de variable. W tangente. El dw te da justo el diferencial. Así que esta integral es como el cuadrado, así que llegamos a eso. Así que la integral es esa que está ahí, y hacemos nuevamente, volvemos a la variable original, porque tomamos nuevamente el triángulo, y llamamos z a este ángulo, y tenemos que el seno de z es b. b partido por 1, por lo tanto el otro cateto es 1 menos b cuadrado. Así que la tangente es b sobre esa expresión. Ahí está la tangente, ¿no? Reemplazamos tangente y llegamos a la expresión. Listo. Y en el otro caso, la misma idea, hacemos también el cambio de variable, seno, vamos a llamarle t, si r es seno de t, vale de r es esto, y ahora reemplazamos, fíjate la potencia 8 en el denominador, uno cancela términos, y la situación es muy parecida que en el caso anterior, porque la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado, así que uno tiene que también una integral directa. Así que nos queda integrar como ya a las 6, hacemos la integración, volvemos a la variable original que esté, después volvemos a la otra variable, y llegamos a esta. ¿Ok? Bueno. Bien, vamos ahora a resolver algunos problemas. Uno de estos problemas está desarrollado en la presentación que tengo. Entonces, calculemos problemas de área. A ver. ¿Qué nos dice la parte 2? Sí. Dice que si la interpretamos correctamente, viene la elipse, este valor es A y este es menos A, y tomas una constante C entre A y menos A, y traza la línea recta, X igual C,
Entonces el área que está a la derecha de la recta, y aquí diría, bueno, a la izquierda diría en el interior, ¿no? Sería esta. Vamos a pensar en el área de esa región. Aquí diría, más que a la izquierda, yo diría en el área de la región limitada por la curva, y a la derecha de la recta es esta. Este es el área que hay que calcular. Ya, bueno, y esa área la podemos calcular, digámoslo acá, nuevamente por la simetría. Nos paramos en C, X igual C, y lo que hacemos es considerar el área de esta porción. Esta es el área R, que vamos a multiplicar por 2, la simetría. Entonces, la variable de integración que es X se mueve entre C y A. Esta área la podemos calcular directamente en el primer cuadrante. Si vamos a calcular el área de esa región. Bueno, el área entonces es el mismo razonamiento que aplicamos antes, es decir, nosotros despejamos Y, el X se mueve entre C y A, ahora, en la integral, hay que calcular esta integral ahora entre C y A, o sea, hay que calcular esta integral. Pero nosotros ya calculamos esta integral, hicimos el cálculo de esta integral por el método de integración, así que la podemos copiar y pegar. Tenemos el cálculo acá arriba. Aquí está. La integral está dada por esa expresión. Así que esa es la que vamos a evaluar entre A y C. La vamos a evaluar entre A y C. Entonces, si evaluamos en A, le vamos a multiplicar por B sobre A. Si evaluamos en A, nos queda arcoseno de 1. Entonces, arcseno de 1 es pi medios. Y arcoseno de 0 es 0. Eso es. Aquí no vamos a ocupar este último dato, lo ocupamos antes, pero para recordar, el arcoseno de 1 es pi medio. Bueno, entonces si evaluamos en A y restamos de evaluar en C, nos va a quedar esta expresión. Estamos multiplicando por B sobre A. Y llegamos a esto. Entonces al multiplicar por 2, llegamos a esta expresión. ¿Ok? Bien, entonces el área de la región está dada por esta expresión. Obviamente depende de C, que es donde estás cortando. Bueno, entonces aquí quedan solamente dos integrales. Estas integrales, llamémosla A y B. Y vamos a calcular la integral B. La integral B requiere un truco acá. Fijarte que en el integrando aparece x elevado a un medio en el denominador y aparece x elevado a un tercio. Entonces la idea es coger una potencia que anule a ambas, o que elimine ambas fracciones, y la potencia que uno considera es 6. Es la primera potencia, el primer número que al dividirlo por 2 y por 3 nos queda dando natural, entonces un medio. Entonces el truco es hacer este cálculo. U a la 6 es x. Si hacemos x igual a 6, tanto la raíz de x como la raíz cúbica se cancelan las raíces. Esa sustitución es la que estamos haciendo. Entonces, el 6 viene de... La única razón de tomar 6 es esa. Si nosotros tuviéramos una integral, y aquí tuviera el cubo, y aquí tuviera algo donde apareciera quinta, en alguna parte, la sustitución sería 15.
o algo cercano a eso, porque con ese número se eliminan las raíces, esa es la razón que está detrás. Entonces, al sacar raíz cúbica y raíz cuadrada, llegamos a esas expresiones y la integral queda escrita de esa manera. Bueno, se cancelan los términos u que a esta integral ya la habíamos calculado antes, se le suma y le resta 1 y llegamos a esta expresión, y ahora en esta expresión simplemente se vuelve a la variable original y llegamos entonces a la expresión. Ese es todo el truco. Entonces, es importante tener presente los trucos, los cambios de variables que nos puedan ser útiles. Bien, la otra integral que queda pendiente la podemos tratar en lo que estamos comentando, entonces lo que quiero hacer ahora en este tiempo que queda es discutir algunos problemas que yo preparaba, algunos problemas que involucran son problemas que involucran algunos conceptos que hemos estado discutiendo. Voy a borrar aquí. Entonces, el problema es el siguiente, dice, sean x e y dos variables relacionadas de la siguiente manera. Entonces pide calcular, ojo, la derivada de y respecto a x dos veces. Y mostrar que lo que hay que probar es que y segunda de x es una constante por y. Eso es lo que pide probar. Pruebe que eso se cumple. La dificultad acá, en principio, es que tenemos esta relación. X está escrito en una fórmula de y. Está escrito así. X es una fórmula de la variable y. Y no al revés. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo calcular derivadas respecto a x, de y respecto a x, cuando tengo escrito de esa manera? Entonces hay dos maneras de proceder, que son equivalentes. Voy a dejar el contenido acá. En esta expresión que está aquí, se puede y sale bastante más fácil de esta manera que voy a dejar escrita. Pero preferí hacerlo de esta otra porque y aquí podemos derivar respecto a x implícitamente. Bueno, eso es lo que está hecho acá también, pero la notación es un poco más sobrecargada. Recordar que y es una fórmula que tiene que ver con x. Ya, se puede hacer de esa manera, o también de esta que es equivalente con la anterior. Entonces, si nosotros aplicamos el teorema fundamental, la derivada de x respecto a y es esto, no hay nada que decir, hasta ahí estamos bien. La derivada respecto a y es el integrando evaluado en el extremo superior. Y si tú derivas de nuevo, estás derivando respecto a y. No hay mucho más que decir. ¿Ya? Entonces ¿cómo puedo encontrar de y a de x si conozco de x a de y? Y la segunda derivada en términos. Entonces aquí hay que acordarse del teorema de la función inversa para derivar. Si es una fórmula de x invertible con derivada invertible, entonces de esta manera uno calcula la derivada de la función inversa. Ahí. La derivada de la función inversa en x es 1 partido por la derivada de f, evaluado a la inversa de. Este es f a la menos 1, que no sé. Ahí. Entonces, con esa información, podemos reescribirlo de esta manera. La derivada la derivada en y es 1 partido por f' de x, donde y y x están relacionados de esa manera. Entonces acá puedo despejar f', en términos de la derivada de la inversa, como estamos en este caso. Si derivamos de nuevo, estamos derivando este lado, estamos derivando este lado respecto a x. Y aquí usamos el álgebra de derivadas. En alguna parte, usamos regla de la cadena, porque y es una fórmula que depende de x. Por la derivada y aquí está entonces y'. No quiero cargarlo tanto, y'. ¿Okay? Entonces la segunda derivada en x es la derivada de la función inversa, pero dos veces respecto a y partido por el cuadrado, y este y', que es f', lo reemplazamos de acá.
Aquí lo reemplazamos, en esta parte. Entonces, si lo reemplazamos, nos queda que la fórmula de la derivada segunda de f respecto a x se puede escribir, se puede expresar de esta manera. Estas derivadas las conozco, son las que tenemos arriba. Entonces vamos a aplicar esta fórmula arriba. Dice, la segunda derivada en i, ahí está, partido por la primera derivada en i al cubo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, menos la segunda derivada en i, partido por el cubo de la primera derivada. Entonces se cancelan los términos y queda 4i. En consecuencia, se prueba lo que nosotros queremos probar. Este cálculo es equivalente y bastante más directo, un poco más directo si lo aplicamos directamente, derivamos implícitamente ahí. Si tú derivas implícitamente, tú tienes que x' es, entendiendo qué significa derivada x', aquí hay que precisar, uno pone dA de i por dIA de x. ¿Ok? Y esto es 1. Y uno puede derivar de nuevo, implícitamente, y tiene que este es 0, y aquí nos queda la segunda derivada, por i', y multiplicado por ese de ahí, más esta derivada por la derivada de i, y aquí aparece el cuadrado. Entonces despeja la derivada segunda de i respecto a x, y en alguna parte ocupa este dato. Lo saca de ahí. Y llegamos exactamente a la misma fórmula de antes. ¿Ok? Bueno, entonces ahí hemos usado solamente derivadas para resolver el problema. Este problema también se puede resolver directamente. Directamente significaría calcular la integral. ¿Podemos calcular esta integral? Y la respuesta es sí. Esta integral se puede calcular directamente, podemos usar sustitución, y eso es lo que vamos a hacer. Observación, nota. Vamos a hacer el cálculo de esa integral. Vamos a hacer el cambio de variable. ¿Cómo hacemos el cambio de variable? Veamos cuál es el integrando. Mira. Vamos a hacerlo de dos maneras distintas, pero que son equivalentes. Tenemos 1 más 4t cuadrado. Aquí podríamos factorizar por 4. Y quedaría 2 raíz de t cuadrado o un cuarto más t cuadrado. Este tipo de integrales, de integrandos, veamos acá, es integrando, se calcula, aquí está todo el detalle, integrando la forma raíz de a cuadrado con tangente, a tangente. Entonces, a tangente. El cambio de variable tendría que ser t igual a un cuarto o un medio de la tangente de u, le estamos llamando. Y eso es justamente el cambio de variable que estamos colocando acá. 2t igual tangente de u. ¿Okay? Entonces, con ese cambio de variable nos queda 2t tangente de u, 2 de t secante cuadrado de u, y estamos reemplazando en la integral. Reemplazamos el de t y reemplazamos la expresión. Y entonces nos queda secantes o cuadrado, y nos queda la integral de la secante, integral que sabemos cómo se calcula. La integral es esta. Pero lo que hay que hacer es volver a la variable original, que es t. Tangente vale 2t, tangente de u es 2t. ¿Cuánto vale la secante? El recíproco del coseno. ¿Y cuánto vale el coseno? El coseno vale esta expresión, que está en punto amarillo. Entonces la secante es el recíproco. Entonces aquí llegamos a la integral. ¿Sí? Esta es. Listo, entonces x de y
hay que evaluar entre 0 e i, esta integral, y queda entonces evaluar en i, y queda entonces en la expresión que ahí aparece, esta expresión. Y uno puede calcular las derivadas respecto a x, podría derivar implícitamente, pero aquí lo que puede hacer en realidad es puede despejarse y. Y todo lo que viene a continuación es despejar, perdón, despejar x. Se puede despejar y. Eso es lo que estamos haciendo. Podemos despejar y. Multiplicamos por 2, aplicamos exponencial y después despejamos y. Pasamos un término al lado izquierdo, le damos al cuadrado y se cancelan términos y llegamos a que y al despejar de acá, que es un cuarto de esa diferencia de exponenciales, en realidad entonces es un medio del seno hiperbólico de 2x. Función seno hiperbólico que fue eh, introducida en la clase anterior, me parece. Sí, en una de las clases introdujimos la función hiperbólica. Ahora, ¿cuál es la gracia de esta función? Que la derivada es coseno hiperbólico. Por lo tanto, si tú derivas una vez, la derivada del coseno hiperbólico es seno hiperbólico, y derivas 2 veces, llegas a esto. O sea, efectivamente, logrado mostrar lo mismo. Y segunda es 4i. Bueno, aquí el cálculo es directo. O sea, tuvimos que calcular la integral. Que funcionó, que pudimos calcular la integral, pero el razonamiento de arriba es independiente de cómo es el integrando. Si aquí el integrando no se puede calcular, hay que razonar usando derivadas, y derivación implícita. ¿Okay? Ese es el resultado, ese es lo que podemos sacar como consecuencia. Bien, veamos un problema muy parecido a lo que se trató en clases. Dice lo siguiente, dice, tuvo una función continua, derivable, digamos, no nula, tal que en 0 y en 1 se anulan, la segunda derivada existe. Probar que esta integral, la integral de la segunda derivada de f por f, es igual menos esta expresión. Eh, si la segunda derivada de f es alfa veces f, entonces, y verifica la condición, entonces alfa tiene que ser negativo. Se pide probar que bajo esa condición, bajo esta condición, el alfa es negativo. Y después dice de un ejemplo, una función explícita donde funciona esto. Bueno, ¿cuál es la idea? Fijemos en el lado izquierdo y en el lado derecho. En el lado derecho hay prima, en el lado izquierdo hay 2 primas. La idea es bajar esta derivada. Quitar una derivada de la segunda. ¿Cómo quitas una derivada? Bueno, integrando la derivada. Ahí eliminas una derivada. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Qué método te lleva a parte de la fórmula integrarla por partes? Entonces, esa es la pista para poder proceder aquí. Yo quiero deshacerme de las derivadas, bajar las derivadas, hay que integrar. Pero las derivadas están dentro de la integral, hay que usar la integración por partes. Eso es justamente lo que vamos a hacer. Integremos por partes. ¿Cuál es la parte, si integramos por parte, quién debe ser de B? Lo que tiene que ver con segunda derivada, si esa es la que quiero bajar. ¿Sí? Si de B es la segunda derivada, B es la primera derivada. Y el U es derivar. Entonces, aplicamos la fórmula de integración por partes, y nos queda U por B, evaluado entre 0 y 1, menos la integral entre 0 y 1 de B por DU. Resulta que el primer término se anula porque al evaluar f en 1 y al evaluar f en 0, 0. Y aquí usamos la hipótesis o el enunciado. Así que llegamos rápidamente a la igualdad. El lado izquierdo igual al derecho. Entonces, en general, uno se da cuenta que puede usar por partes porque en alguna parte hay que bajar derivadas. Y uno lo hace integrando. ¿Ok? Y esa es la manera que tiene que conectar con los métodos. Tiene que hacer una integración por partes. Bueno, entonces la primera parte está lista. Integración por parte nos lleva directamente a la igualdad. Ahora, si en esta igualdad, la segunda parte, fijarse que, y eso ocurre con frecuencia en los problemas, la parte B de un problema o la parte C, a veces es independiente de la anterior, o sea, puedo usarla. Si nosotros podemos responder la segunda parte sin haber respondido la primera, simplemente reemplazando aquí por alfa F. ¿Sí? Reemplazamos
por alfa f, ¿correcto? Entonces, ¿qué tenemos? Podemos factorizar, sacar alfa fuera de la integral y tenemos que alfa por este número es negativo, porque la integral del cuadrado de una función es mayor que cero, porque el integrando es positivo, así que ese número es negativo. Pero la integral de f cuadrado es positivo, así que la única posibilidad es que el alfa tenga que ser negativo, por signo nomás, tiene que ser negativo el alfa. Y la última parte que pareciera ser un poco natural es exhibir una función que cumple esta propiedad. ¿Y cuál debería ser el alfa? Bueno, y ahí lo que ocurre, en realidad, la pista es empezar a qué funciones conocidas con derivada. Y aquí, por ejemplo, nosotros sabemos que la derivada de seno es coseno y la derivada del coseno es menos c. Por lo tanto, si parto con seno y lo derivamos dos veces, vamos a llegar a menos seno. O bien si parto con coseno y lo derivamos dos veces, vamos a llegar a menos coseno. O sea, son funciones cuya segunda derivada se vuelve a obtener la función con la que partiste, salvo una constante. ¿Ok? Así que aquí hay una pista de funciones que tengan esa propiedad. Ahora, ¿cuál es el detalle? ¿Cuál es la función que vamos a escoger? Bueno, tenemos que escoger una función que cumpla la propiedad. Que cumpla la propiedad. ¿Cuál es la propiedad? Esta propiedad. Que en 0 y en 1 sean 0. Entonces, la función que vamos a escoger no va a ser coseno, porque coseno de 0 es 1. Así que esta no me sirve. Tendrá que ser algo con seno. ¿Ok? Seno de 0 es 0. Entonces habría que colocar algo de tal manera que, pero seno de 1 no es 0. Seno de 1 no es 0. Entonces habría que colocar algo de tal manera que el seno, cuando reemplacemos x igual 1, nos dé 0. Y entonces la idea es colocar algo que funcione. Lo que podría hacer es esto. Ahí, ¿no? Si colocamos pi en el argumento, pi x, cuando x es 0 es 0 y cuando x es 1 es seno de pi es 0. Así que esta es la que nos va a servir. La primera y segunda derivada nos va a dar que la segunda derivada es la función, salvo una constante, que es negativa, que tiene que ser negativa. Ahí está la constante. ¿Sí? Entonces ahí encontramos la función que verifica la propiedad completa. Entonces, esta última parte es la que tenía una dificultad un poco mayor, porque había que más o menos empezar a probar funciones. Esa es la que calza. Bien, hagamos el problema que quedó pendiente de la clase, que es este. Determine el área de la región acotada por el eje X, la hipérbola y la línea recta. Volvamos a hacer el dibujo acá. Aquí tenemos una hipérbola, que es la hipérbola, esta hipérbola, es esta hipérbola. Dice, la región está acotada por el eje X, la hipérbola y la línea recta desde el origen hasta el punto. Eh, este punto. Voy a dibujarlo un poco más empinada para que tenga. Perdón. Entonces, lo que nosotros queremos hacer calcular acá es esto. Por ahí. Vamos a calcular el área de la región limitada por, cogemos un punto acá, ahí, esa área. El área de esa región.
Está limitada por el eje X, la hipérbola, y la línea recta que conecta el origen con este punto. Este es un punto de la hipérbola. XY. Fijo. Vamos a llamarle X0 y 0 fijo. El área que queremos calcular es la que está en rojo, ahí en el dibujo. ¿Cómo podemos calcular el área que está en rojo? Bueno, si nosotros trazamos la línea X igual a X0, X0 el punto, tendríamos entonces el triángulo, y al triángulo le vamos a quitar el área que está en verde. Y esa es la que vamos a calcular. Por ejemplo, ¿sí? Aquí lo podemos hacer, vamos a calcular ahí como función de X. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a hacer ese cálculo. Entonces, llamemos R al área que está en verde y esa es la que vamos a calcular. ¿Okay? Este punto, el cálculo es bastante directo, este punto lo voy a marcar con negro acá. Este punto es 1, que es la coordenada X del vértice, 1. Y X0 está por acá, X0. Entonces vamos a integrar entre 1 y X0, ¿de qué función? Vamos a despejar Y de la hipérbola. La función es raíz de X cuadrado menos 1. Esa es la integral que vamos a calcular, entre 1 y 10. Pero esta integral ya se calculó, de hecho se calculó en la clase. Así que vamos a ocupar cálculo. Aquí está el cálculo. Entonces vamos a ocupar la primitiva. Y la vamos a evaluar entre 1. Aquí está el cálculo. Ahí está, ¿no? Esa. Con A igual 1. Esa integral, la primitiva es esta. Ahí está. Vamos a integrar con A igual 1 entre 1 y X1. Esa es la que vamos a ocupar. ¿Sí? Esa es la que estamos ocupando acá. ¿Sí? Ya, entonces aquí está la integral de esa diferencia entre 1 y X0. Y evaluamos en 1 y evaluamos en X0. Y cuando evaluamos en X0, el término que tiene, todo el término que tiene raíz es la coordenada Y0 del punto. Y podemos dejar el área en términos de X0 y Y0, que son las coordenadas del punto. Aquí más Y0. Si a este número le restamos el restado del área del triángulo, rectángulo ahí, un medio de X0 y 0, que es el área de ese triángulo rectángulo, menos el área de R, y llegamos entonces a este número, que es el área de la en cuestión. Que es el área de la región. ¿Okay? Ahí está el área de la región en cuestión. Nuevamente, el cálculo, aquí el cálculo se aligera, se aliviana, porque ya calculamos antes esta integral. Aquí estamos ocupando un cálculo que habíamos hecho durante la clase. Por eso que es muy importante que usted haga un formulario con estas integrales. Esta, que está ahí, la otra, la voy a marcar acá. Aquí tengo una, ahí tengo otra, y aparecen con alta frecuencia. Y la otra que está acá, la hemos deducido ahí, esta. Aparecen con mucha frecuencia esas integrales, ahí está. Uno las puede, copia y pega esa información. Si no piden calcular esas integrales directamente, las puede ocupar. Bien. Ya un problema de prueba, por ejemplo, dice calcule esto. El problema número 4. Evalúa entre 0 y 1 de esta integral. Raíz de 1 más e elevado a 2x de x. Hay una manera un poco larga de hacer el cálculo, ¿no? Pero sorprendentemente se encontró una manera bastante más corta de hacer este cálculo. Increíblemente más corta. ¿Ya? Es un problema que salió en una evaluación, pero hay una manera súper corta. No sé por qué la persona que hizo el cálculo no se le ocurrió lo que vamos a comentar aquí. Bueno, mira,
¿Cuál es la idea? Hacer un cambio de variable, por supuesto. Vamos a hacer dos cambios de variable, o se puede hacer uno directamente, lo vamos a hacer dos. El primero es eliminar la exponencial. Entonces, hagamos z igual a elevado a x. Dentro es elevado a x y todo eso al cuadrado. Entonces, el cambio de variable es z elevado a x. De z es elevado a x de x. Por lo tanto, de acá despejemos de x. De x es de z partido por elevado a x. O sea, de z sobre z. En vez de colocar de x, vamos a colocar esa expresión. Entonces la integral nos queda así. La integral original queda de esta manera. Y ahora hacemos cambio de variables en la sustitución trigonométrica, que sería tangente. Z es tangente. De z es secante cuadrado de u. Voy a colocar acá, hagamos el paréntesis ahí para que secante cuadrado de u. Así que al reemplazar el denominador z es tangente y arriba nos queda secante, que sale, ese secante sale de la raíz de 1 más z cuadrado y el secante cuadrado de u sale del de z. Entonces nos queda un secante cubo, pero lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Si vamos a cambiar secante por tangente. 1 más tangente cuadrado. Y vamos a separar la fracción. Secante sobre tangente por ese factor. Si nosotros separamos la fracción, ya sea el álgebra llega directo a esta. Ahí. Ya, ¿cuál es la ventaja de hacer? Aquí, en este paso, ahí, el tratamiento de esta integral se plantea una solución bastante más rebuscada de ahí para adelante. No sé por qué no se le ocurrió esto que estamos comentando acá. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que al separar las dos integrales, como está en la línea siguiente, aquí, la segunda integral es inmediata, porque la derivada es secante, secante, tangente. Y la primera integral también es inmediata, o soportable, que es lo menos logaritmo. Así que calculamos ya la integral. El cálculo de la integral es directo, entonces. Es menos logaritmo más la secante. Y todo lo que viene a continuación es volver a la variable original. Podemos volver a la variable z, reemplazando de esa manera. Recuerde que aquí está el triángulo, aquí arriba. Se dijo que z es tangente de u. O sea, aquí estamos diciendo que tangente de u es z. Entonces, completamos el triángulo de esa manera y podemos obtener secante, cosecante, todo a partir del triángulo. Al hacer los cálculos llegamos a z en términos de z de esa manera. Y con propiedades del logaritmo se llega finalmente a esta integral, la que estoy señalando con verde, ahí. Pero después vuelve z de c elevado a x, así que llegamos finalmente. Así que la integral es esta. Ahí está en la variable original, que es x. Y todo lo que resta es evaluar entre 0 y 1. Y si uno evalúa entre 0 y 1, llegamos a este número, que es la respuesta. ¿Okay? Llegamos a esa. Bueno, ese es el cálculo de esta integral. ¿Cuál es la parte relevante acá? Darse cuenta que hay una integral por sustitución trigonométrica, pero está confusa, está oculta. Hay una integral muy parecida a esta, pero no, que es del tipo de x, también la han preguntado algunas veces, 1 más e elevado a x, de x. Y el truco es el mismo. Esta integral, con ese truco, nos queda así. ¿Y cómo se calcula esta integral? Por un método que de repente lo podemos comentar en algún momento. En realidad no alcanza ese método, sino que lo que hay que hacer es simplemente fracción parcial, fracciones parciales. A ver si yo
preparo un material de fracciones parciales y se los comparto. Fracciones parciales para poder calcular esa integral. Lo que aprendió en álgebra, separa, integra cada sumando y sale el cálculo de inmediato, ¿no? Aquí el truco entonces es este cambio de variable. Se vuelve a repetir acá. Se vuelve a repetir ahí. ¿Ok? Eso. Bien. Finalicemos con este problema. Hay uno muy parecido que ustedes van a ver con más detalle. Problemas que involucra integrales por recursividad. Aquí caemos en lo que está detrás del método de integración por partes. Dice sea I sub m esta integral. Encuentra una fórmula recursiva para I sub m. Es decir, expresar I sub m en términos de una expresión en términos de algún valor anterior o valores anteriores de I sub m. Entonces la estrategia en general en este tipo de problemas es usar integración por partes. Y aquí lo que podemos hacer es hacer esta elección. Fíjate, a ver, este problema es muy parecido a ese problema, esta integración por partes. ¿No? Estamos aquí. Es parecido a este, ¿no? Ya lo comentamos en su momento, a este. A este. Donde la idea que queremos es expresar este integral en términos de una potencia menor. Y aquí el truco es separar y elegir por partes. Acá el truco es otra elección, que es esta. Hacemos u igual logaritmo de x a la m. Lo que sobra es de b. Calculamos el de u, o sea, derivamos y calculamos el b, que es x. Entonces, al aplicar la fórmula de integración por partes, nos sale de inmediato en la integral de b por du nos aparece la misma expresión, pero con una potencia, con m menos 1 en vez de m. Así que llegamos directo a una fórmula. Aquí hay una expresión, dice, estamos expresando I sub m en términos de una anterior y alguna expresión adicional. ¿Ok? Esto nos va a permitir entonces calcular recursivamente. Entonces la parte B dice, bueno, calcule para m igual 3 la integral entre e y i cuadrado. Sea jm, ¿cómo debe entenderse esto? Dice, vas a calcular la integral definida. O sea, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular, jm denota esta expresión. Este es jm. Y quiero calcular ese número con m igual 3. Eso es lo que queremos calcular. ¿Cuánto vale este número cuando m vale 3? Y entonces lo que vamos a hacer es usar la fórmula que obtuvimos antes. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es obtener la expresión y después vamos a evaluar esa expresión entre e y e cubo. Entonces, si reemplazamos m igual 3, con m igual 3 queda 3 con i cuadrado. Vamos a aplicar nuevamente la fórmula, pero con i cuadrado. Entonces i cuadrado va a ser con 1. Y después vamos a aplicar la fórmula con m igual 1. Con m igual 1 nos queda 1, 0 ahí. Y después vamos a sustituir hacia atrás. Entonces con 0, i sub 0 es dx, o sea, x. Entonces i1, con ese dato i1 nos queda x logaritmo de x menos x, más la constante. La constante la podemos agregar al final. Y este i1 es el que insertamos aquí. Y después i2 es el que insertamos ahí. Entonces, todas esas son las sustituciones que se están haciendo al final. Si nosotros hacemos esa sustitución ahí, es decir, i1 vale esto, e i2 es x, logaritmo de x al cuadrado, menos 2 veces i1, ahí, eso vale i2, y después hay que tomar i2 y multiplicarlo por 3.
y reemplazarlo en I3. Y ese cálculo es que aparece. Ahí está I3. La integral de x cubo, de logaritmo de x al cubo, de x está dada por esa expresión. Y esa es la que se evalúa entre e y e cuadrado. Si se evalúa entre e y e cuadrado, llegamos entonces, después de reemplazar, llegamos aquí. Y ese es entonces el resultado de la integral. ¿Okay? De esa manera estamos ocupando la fórmula recursiva. Lo que estamos haciendo aquí es calcular una sola vez, de una pura vez, aplicando reiterada 3 veces la fórmula. ¿Okay? Bien. Me queda un problema, pero eso lo podemos discutir en la próxima clase. Bien, bueno, ahí con esto hemos dado una pincelada de los dos métodos que se han estado comentando en la semana. Como método de integración ya terminamos, ¿ah? Esos son hay un par de métodos que son interesantes, que no son tan usados, pero sería bueno que los miraran por su cuenta. Bien, con eso entonces cerramos esta parte. Ya vamos a empezar ya a partir de la próxima semana con aplicaciones de la integral. Probablemente partamos con cálculo de volumen. Probablemente. Partimos con cálculo. Bien. Lo dejamos hasta acá entonces. Dejémoslo hasta acá. ¿Alguna consulta?